Hola, muy buenos días. Bienvenidos al programa Energía al Máximo. Seguimos tomando el pulso a la energía mundial y hoy tenemos un tema muy especial sobre el renacimiento de la energía nuclear. ¿Producir o no producir la electricidad con la energía nuclear? ¿En qué ha quedado el debate en Europa? ¿Qué pronósticos tenemos en el mix energético de cero emisiones netas del futuro y qué posición están adaptando diferentes países? La Cumbre del Clima de la ONU ha reconocido la energía nuclear como una de las soluciones sostenibles para reducir las emisiones. Hablamos con la directora general de la Asociación Nuclear Mundial sobre los proyectos internacionales y los líderes tecnológicos. Después de siglos de arrojar nuestra red de pesca en un mar de conocimiento científico, un día la red atrapó un jarrón que contenía una fuerza fabulosa, el genio de la energía atómica. Esta fuerza liberada por primera vez puede convertir el átomo en el héroe de los tiempos modernos. ¿Pensáis que os estoy contando una historia? Bueno, en 1957, Walt Disney presentó una película educativa y de animación titulada Nuestro amigo el átomo. En la década de los 50, los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Eisenhower, quiso promover el uso pacífico de la energía nuclear en todo el mundo. La película ofrece una visión positiva y futurista de la energía atómica. Esta animación es una importante operación de comunicación que ilustra la fuerte sinergia entre los grandes industriales en Estados Unidos, los medios de comunicación y el gobierno, para transmitir una cierta representación del futuro, un verdadero poder blando para una energía superpoderosa. El interés por desarrollar el uso de átomo con el objetivo pacífico en el sector energético ha vuelto al escenario mundial. ¿Qué imagen futurista estamos construyendo ahora? Y si podemos solventar las cuestiones que nos preocupan con la seguridad y con el medio ambiente. Como dice el Walt Disney, en este vídeo no pretendemos ser científicos. Esto no es para expertos en el sector energético, muchos ya lo conocen. Pero nos gustaría aclarar algunos de los puntos que parecen a primera vista complejos de la energía nuclear, probablemente a falta de conocimientos y aparecen dudas, o a lo mejor existen miedos que nos transmitieron en algún momento los titulares alarmistas de algunos medios. Sugiero, por lo tanto, combinar la información de actualidad y preguntar a los expertos para entender mejor esta cuestión. Renacimiento de la energía nuclear. ¿Y por qué ahora? La energía nuclear es un asunto muy controvertido en Europa. Tras ser el tema tabú durante varios años, el debate ha vuelto con fuerza durante este año y medio. El cambio climático, la crisis del suministro de gas, el aumento de precios de electricidad, todo esto llevó a muchos países a repensar esta energía en su mix energético. Mientras algunos apuestan por ella, otros creen que tiene mucho riesgo y no creen que haya que seguir invirtiendo. La propuesta de la Comisión Europea de incluir la energía nuclear en una taxonomía, que es un reglamento que clasifique los sectores según su contribución al desarrollo sostenible, ha dado un respaldo a la energía nuclear. Y es verdad porque tiene varias ventajas. Las plantas nucleares son muy eficientes comparando con los hidrocarburos. El factor de eficiencia en la generación de energía nuclear es varias veces más que la de las unidades de gas o carbón. En segundo lugar, el CO2 es un dolor de cabeza para muchos gobiernos en Europa y las centrales nucleares no tienen emisiones de gases de efecto invernadero durante su operación y algunos, por lo tanto, ven esta energía nuclear como esencial para descarbonizar la economía. Y en tercer lugar, las plantas de energía nuclear proporcionan generación de electricidad de carga básica y de forma constante independientemente del tiempo. La humanidad, al conocer la energía del átomo, lo ha aplicado con el uso, al principio, no pacífico, pero luego se ha dado cuenta que se puede usar esta energía para el uso civil. Y la aparición de reactores nucleares es un gran hito en el sector energético mundial. Durante la historia de energía nuclear han pasado muchas cosas que redujeron la confianza de la población en las centrales nucleares y se crearon para muchos un precedente de los peores temores asociados a esta tecnología. Hay que recordar que los accidentes históricos nos dejaron huella y miedos, como el accidente de la central nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos, la reacción ante el accidente de Chernóbil en 1986 por el factor humano fue aún más dura, o el accidente de la central nuclear japonesa Fukushima 1 por el factor de naturaleza. Las mayores preocupaciones de su desarrollo de la energía nuclear están relacionadas con la seguridad y el medio ambiente.
el renacimiento nuclear depende de la solución del problema de los residuos radioactivos. Esto plantea un desafío y dificulta la aceptación pública. Las centrales nucleares producen residuos que permanecen radioactivos durante miles de años y están enterrados en contenedores especiales y tanques subterráneos. Hay también preguntas sobre el agua, la flexibilidad de reactores actuales para el sistema eléctrico, si son bastante flexibles. Vamos a entrar en estos detalles, en estos temas más adelante con nuestros expertos. Existen diferentes pronósticos sobre cómo se va a desarrollar la energía nuclear. Varios escenarios. Hoy suministra la energía nuclear alrededor de una cuarta parte de la electricidad total de Europa. Las predicciones del Organismo Internacional de Energía Atómica han ido aumentando cada año desde el 2020, tras una década de estancamiento después del accidente de Fukushima en Japón. En los próximos 30 años, según los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, la producción mundial de electricidad se duplicará. Por lo tanto, será necesario aumentar el número de capacidades de centrales nucleares para mantener su participación en la estructura de la generación de electricidad. En una proyección de caso alto, y esto vemos en la gráfica de este Organismo Internacional de Energía Atómica, un escenario que nos lleva hasta el 2050, en el caso alto dice que la capacidad instalada de generación de energía nuclear global se duplicaría con creces hasta los casi 890 gigavatios para el 2050, partimos de 370 gigavatios actuales. Y en una proyección más baja y escenario más pesimista, la capacidad aumentaría a 458, 460. Su participación en el balance energético, en el contexto del crecimiento de otras fuentes de energía, se mantendrá en el 10%. Este escenario también está compartido por la Agencia Internacional de Energía, que también apoya esta tendencia y en su escenario de cero emisiones netas para el 2050 dice que se necesitan esfuerzos adicionales para acelerar las nuevas construcciones de centrales nucleares. En la siguiente gráfica vemos que en el año 2022 13 países produjeron al menos una cuarta parte de su electricidad a partir de energía nuclear. El líder en la producción de energía nuclear fueron Estados Unidos, la primera barra azul que veis en la gráfica. China, por su lado, es el segundo mayor productor de energía nuclear y cada vez más invierte en un intento por lograr objetivos climáticos. Es el país del planeta que más centrales nucleares construye y su objetivo es instalar entre 6 y 8 reactores nucleares al año. Francia, en tercer lugar. Los reactores nucleares generan en torno al 70% de la electricidad y históricamente han permitido a Francia exportar excedentes de energía limpia a los vecinos durante periodos de alta demanda. Muchos países están ampliando la vida útil de sus reactores existentes, considerando o iniciando la construcción de diseños de reactores avanzados y estudiando pequeños reactores modulares, que entraremos también en estos detalles. Actualmente, alrededor de 2/3 de los reactores nucleares se encuentran en operación durante más de 30 años, por eso existe la necesidad de nuevas construcciones para compensar las futuras jubilaciones de estas centrales. En la siguiente gráfica vemos que a medida que se avanzaba este debate político e internacional, que recuerdo ha reconocido la energía nuclear como parte de la solución a la descarbonización, los países durante este año se posicionaban de diferentes formas y es interesante ver cómo cambiaba el tono de sus políticas. ¿Cómo se configura esta colaboración internacional ahora en el mundo? Preguntaremos a nuestra invitada hoy en unos instantes. Y en abril del 2023, en Finlandia, tuvo lugar la inauguración de la largamente retrasada planta Olkiluoto 3, la más grande de Europa, que podría satisfacer hasta 40% de la demanda de electricidad de Finlandia. Y justo al otro lado del mar Báltico, pocas horas antes de que la planta finlandesa entrara en funcionamiento, Alemania estaba desconectando sus últimas 3 plantas de energía nuclear. Hay pocos ejemplos más claros que este sobre la división de posicionamiento de energía nuclear en Europa. Una fracción encabezada por Alemania sostiene que los costes son demasiado altos y que los riesgos por accidentes y de reactores y desechos tóxicos son bastante importantes y son, como expresó incluso la ministra de Medio Ambiente verde Steffi Lemke en última instancia,
Son incontrolables estos riesgos y por lo tanto en el propio país en su momento había peticiones que pedían frenar el desmantelamiento de los reactores que aún se utilizaban, pero Scholz, el canciller, ha dicho que ha puesto la fecha firme de desconexión de las centrales nucleares en Alemania. Esta visión está compartida por escépticos de la energía nuclear, como por ejemplo Austria, Suiza, Dinamarca, Portugal o España. Los veis en el mapa en los colores más azules, que significa que o tienen todavía reactores, pero que no están pensando, no están planificando más construcciones. En España se encuentran en funcionamiento 5 centrales nucleares, 7 reactores. La producción de la energía eléctrica nuclear en España representó el 20% del total del sistema eléctrico nacional del año 2022 y se destaca como la nación con el mayor índice de oposición. No cambia su política de adiós a la energía nuclear y en el último Consejo de Ministros del año pasado se confirmó el cierre del parque nuclear de manera escalonada hasta el 2035. Por otro lado, otra posición de países que encabeza Francia, lo vemos principalmente en rojo en este mapa, sostiene con igual contundencia que la energía nuclear es una alternativa fiable y con bajas emisiones de carbono comparado con los combustibles fósiles para generar electricidad. Francia también ha dejado claro que la energía nuclear francesa es una línea roja, absoluta, y no es negociable. Lo dijo el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, durante los desacuerdos franco-alemanes sobre el papel de la energía nuclear en Europa, que ha sido especialmente interesante durante estos últimos meses. Hay una serie de países a los que tampoco les motiva renunciar a los reactores nucleares, como por ejemplo República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría. Los vemos principalmente en el color rojo en este mapa. Algunos casos son muy interesantes, por ejemplo, seguir el caso de Polonia. La proporción de carbono en Polonia en la combinación energética nacional se encuentra en las más grandes de la Unión Europea, casi 70%, y para cumplir sus objetivos climáticos, el país necesita y debe actuar rápidamente para reducir las emisiones. Por lo tanto, está previsto que van a ir construyendo central nuclear en Polonia en 2026 y debería comenzar a funcionar en el 2033. Las autoridades polacas estiman que el coste del programa nuclear sume alrededor del 26% de todos los fondos desplegados para la transición energética. Otro caso interesante es Italia. Más de 30 años después del cierre de su última central nuclear, está dando pasos importantes hacia un posible regreso a la energía nuclear. Italia dijo no a la energía nuclear en un referéndum del 1987 que provocó el cierre de varias centrales nucleares. Gran Bretaña también ha lanzado un ambicioso plan de construcción de reactores pequeños y modulares, y vamos a hablar de esto enseguida. Y Japón, muy interesante, después de una década de parálisis, está reiniciando algunos de sus reactores que han permanecido inactivos desde el accidente nuclear de Fukushima. El gobierno extiende la vida útil de algunas de las plantas para reemplazar parcialmente algunas importaciones de gas natural licuado. Esto les ayuda en reducir la parte de importación. Hay una serie de países que están construyendo plantas nucleares por primera vez, con diseños y conocimientos importados, algunos como Emiratos Árabes, Turquía, Egipto. ¿Cómo se está configurando realmente la colaboración internacional, conociendo ahora estas posiciones fragmentadas de países sobre la energía nuclear? ¿Tienen las centrales nucleares alguna perspectiva en el futuro verde, o Europa y el mundo en su conjunto van a abandonar la energía nuclear en su camino hacia el sol y viento? Enseguida hacemos estas preguntas a nuestra invitada especial, la directora general de la Asociación Nuclear Mundial. Bueno, tenemos hoy una conexión especial desde Londres con la directora general de la Asociación Nuclear Mundial, Sama Bilbao y León. Sama también es presidenta de la Universidad Nuclear Mundial. Tiene más de 20 años de experiencia en ingeniería nuclear y política energética. Ha trabajado en puestos de alto nivel en la Agencia para la Energía Nuclear, que es un organismo especializado de la OCDE, y en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Sama tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica, una maestría en Tecnologías Energéticas y además un máster, un doctorado en Ingeniería Nuclear e Ingeniería Física y un MBA. Sama, buenos días. Buenos días, es un placer
estar con vosotros. Es un placer estar para que estés con nosotros, para poderte hacer preguntas sobre este tema que vuelve con tanta fuerza y con tanto interés. Y la primera pregunta, ¿cómo evalúa el papel de la energía nuclear en la solución de los problemas medioambientales globales, incluido la lucha contra el cambio climático y la transición energética? Bueno, pues obviamente, déjame que empiece para decirte que obviamente la energía nuclear no solamente tiene un papel esencial cuando miramos al futuro, pero yo creo que es importante reconocer el papel esencial que ha tenido durante las últimas 5 décadas. Hoy por hoy, la energía nuclear es la energía limpia, sin emisiones de carbono más grande a nivel europeo, y la segunda más grande a nivel global, solo detrás de la energía hidroeléctrica. Entonces, es importante reconocer ese papel y es súper importante reconocer el papel de que la energía nuclear no solo produce electricidad con 0 emisiones de carbono, con mínimo uso de recursos naturales y de todo, o sea, y de espacio, de agua, de todo lo que se necesita para producir electricidad, pero también producimos energía y eso es muy importante para descarbonizar la economía entera, o sea, para descarbonizar la industria, la calefacción, el transporte, etcétera, etcétera. Y es verdad que los países también lo están tomando cada vez más en cuenta y por eso la pregunta es sobre la colaboración multinacional. Aparecen proyectos nucleares de inversión conjunta por parte de varios países. Bueno, lo estaban antes, pero ahora también vuelven con más interés en este tema. En un proyecto de modelos híbridos de financiación, la energía nuclear aparece como un símbolo realmente de colaboración internacional. Por ejemplo, me refiero a un proyecto de Rumanía en Cernavoda, muy interesante. Y por lo tanto, la pregunta, ¿qué proyectos de colaboración internacional hay en la energía nuclear actualmente y en qué plataformas internacionales se articula esta colaboración? Sí, no, tienes completamente muchísima razón. La energía nuclear, obviamente, gobiernos están reevaluando el rol súper importante que tiene que tener en el futuro en temas de seguridad energética y, por supuesto, de desarrollo socioeconómico. Entonces, además de este proyecto que tú mencionas en Rumanía, en Cernavoda, que obviamente es muy, muy importante, hay muchísimos otros proyectos. Por ejemplo, yo diría que uno de los ejemplos más importantes, perhaps, que es así muy, muy relevante últimamente, es el ejemplo de Emiratos Árabes Unidos, que era un proyecto en colaboración con Corea del Sur, muy importante. Ahora mismo tenemos proyectos importantísimos de colaboración de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Europa, que sea Polonia, que sea la República Checa, que sea Eslovaquia. Y luego, por ejemplo, yo diría que históricamente, incluso si ves la planta nuclear que tenemos en Croacia, es compartida entre Croacia y Eslovenia. Entonces, es un proyecto de colaboración multinacional. Y, por supuesto, tenemos EDF en Francia, que está colaborando no solamente en el Reino Unido, pero en muchas partes en Europa. Entonces yo diría que realmente, históricamente y mucho más en nuestro tiempo ahora, la energía nuclear ha sido una oportunidad muy importante de colaboración multinacional, de compartir tecnología, de compartir recursos humanos y de compartir el financiamiento y luego, por supuesto, el desarrollo socioeconómico que viene como consecuencia de un proyecto nuclear. ¿Y en qué plataformas internacionales se articulan estas colaboraciones? ¿Puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo que la energía nuclear es probablemente una de las tecnologías donde la colaboración internacional es mucho más obvia. Por ejemplo, nosotros, World Nuclear Association, la Asociación Nuclear Mundial, creo que tenemos un rol muy importante en conectar la industria y hacer que los diferentes compañías de todos los continentes, muchos países, trabajen juntos en proyectos de desarrollo. O sea, por ejemplo, estamos viendo ahora a Westinghouse en Estados Unidos y Canadá trabajando con ENUSA en España, Francia trabajando con la República Checa y con Finlandia, y todo esto en el contexto de nuestro trabajo. Pero, por supuesto, has mencionado antes el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
es un ejemplo maravilloso de cómo todos los países del mundo están colaborando y están uniendo fuerzas para desarrollar la energía nuclear. O, por ejemplo, WANO, la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, donde todos los países comparten las lecciones de, pues eso, cómo utilizar estas plantas de la manera mejor, las mejores prácticas de seguridad nuclear, de seguridad física, etcétera, etcétera. O sea que hay muchísimos diferentes ámbitos y plataformas en que podemos hacer esta colaboración internacional. Uh-huh. Estamos hablando de la colaboración, también estamos hablando de la competencia. Se conocen los principales países históricamente, los líderes en tecnologías nucleares y en construcción de reactores para las plantas de generación eléctrica, pues como los Estados Unidos, Rusia, Francia. ¿Cómo está actualmente esta competencia tecnológica entre los países? Bueno, obviamente yo creo que es muy interesante que la industria nuclear obviamente es una industria competitiva. Obviamente cada compañía quiere maximizar sus beneficios, pero como decía antes es también muy colaborativa. Entonces, históricamente, como tú bien has dicho, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, Corea del Sur, Japón, Francia, por supuesto, son países que han tenido el liderazgo en el desarrollo de estas tecnologías. O sea, ahora mismo ciertamente vemos que durante los últimos 20 años o así, el liderazgo de construcción más rápida, de desarrollo tecnológico, lo hemos visto muchísimo en China, Rusia, Corea del Sur, son las India incluso, son los países que más han construido más rápido, que han desarrollado pues, unas curvas de aprendizaje muy aceleradas. Pero por otra parte, estamos viendo ahora mismo a países como Francia, como los Estados Unidos y como Canadá, que están invirtiendo muchísimo esfuerzo en reevaluar, reempezar un poquito, si dijéramos, pues eso, sus competencias tecnológicas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una combinación de lo tradicional, pues eso, Estados Unidos, Canadá, Francia, con las tecnologías que se han desarrollado en China, en Rusia y en Corea del Sur. Ciertamente es interesantísimo. Y no sé si habéis visto de vuestro programa, pero en diciembre, el año 2023, el año pasado, al COP28, más de 25 hicieron una declaración donde estaban decididos a triplicar la capacidad nuclear global para el año 2050. Entonces, yo cuando veo este tipo de compromiso, lo que realmente veo es que todos estos países tienen que trabajar juntos porque de ninguna manera ninguno de estos países, ninguna de nuestras compañías por sí sola va a poder, incrementar el desarrollo a la velocidad y a la escala necesaria para triplicar la capacidad nuclear mundial en los próximos 25-26 años. Sí, muy interesante, Sama. Y como dices, esta colaboración internacional importante, pero ¿cómo se trabaja en el tema, por ejemplo, de la seguridad nuclear y el desarrollo de esta energía para los fines energéticos civiles, pero más bien en el contexto de comentar y transmitir conocimiento a la sociedad para desmitificar algunos miedos, algunas dudas? ¿Cómo se trabaja en esto? No, cierto. Esto es una área que realmente es muy, muy importante, o sea, porque lo has explicado perfectamente. No solamente es que la industria trabaje con los máximos niveles de seguridad física y seguridad nuclear, que cumplamos a rajatabla y al dedillo todas las regulaciones que existen en los países. Eso es obviamente muy importante, pero es tan importante más
de alguna manera transmitir la confianza y transmitir esa transparencia al público, a los reguladores, a los gobiernos, a vosotros en los medios de comunicación. Entonces, como te decía antes, tenemos históricamente la comunidad nuclear ha compartido, siempre hemos sido muy abiertos a compartir información y a asegurarnos de que todo el mundo trabaja junto, pero además de esto, como te decía antes, existen organizaciones internacionales, organizaciones multilaterales cuyo único objetivo es exactamente ese, trabajar juntos en temas de seguridad nuclear y seguridad física. Uno de ellos es, por supuesto, a la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, donde todas y cada una de las plantas que están operando hoy por hoy en el mundo, 437 o 38 a nivel global, son todos miembros y participan activamente dentro del contexto de WANO. Y lo mismo que te decía en el contexto de World Nuclear Association, tenemos working groups o grupos de trabajo de las diferentes compañías comparten, pues eso, el trabajo que están haciendo para mejorar la seguridad nuclear, nuevas tecnologías, nuevas maneras de optimizar cómo hacemos todo. Y luego, finalmente, una cosa que yo creo que también es muy importante, hay muchísima comunicación entre la industria y los reguladores. Claramente los reguladores nacionales son independientes, ellos tienen que tomar sus propias decisiones, tienen que crear las plataformas de regulación, pero hay colaboración en el sentido de que al final del día están juntos en esto. Tenemos que de alguna manera trabajar juntos para asegurarnos de que esta tecnología va a poderse utilizar al máximo, pero con la seguridad que se necesita. Sí, porque la seguridad y medio ambiente son palabras mayores y es comprensible que la gente tiene preocupaciones. Otra pregunta, Sama, está muy de actualidad el tema de reducir la dependencia energética de un solo proveedor, proveedor energético o de un solo recurso. Concretamente, en el contexto actual se intenta reducir en la Unión Europea las importaciones de Rusia de las barras de combustible de uranio para las centrales nucleares y con esto la duda, ¿existen riesgos de desabastecimiento o riesgos de seguridad por el tema de cambio de este combustible de un proveedor al otro? ¿Cómo se mitigan estos riesgos? Exacto. Bueno, yo realmente diría que en general la energía nuclear es un ejemplo perfecto de una tecnología que es relativamente inmune. Obviamente nada es al 100% inmune, pero es relativamente inmune a lo que estamos viendo ahora mismo, estos temas de, pues eso, la crisis geopolítica que estamos viendo, o, por ejemplo, a dependencia de la estación o del tiempo o de la situación en medioambiental. Entonces, una cosa que yo creo que es muy importante reconocer es que el último combustible para la energía nuclear es el uranio. El uranio es un material que es súper abundante a nivel global y está distribuido por todo el mundo. Lo cual significa que no dependemos de 1, 2, 3, 4 países para que nos provean el uranio que se utiliza en estas centrales nucleares. Eso es lo primero. Y lo segundo, la tecnología no es simplemente el uranio, ¿no? Es los procesos de conversión, los procesos de enriquecimiento, los procesos de fabricación de combustible. Y estos también están muy diversificados, existen en todas partes del mundo y es relativamente factible a cambiar de proveedor en un tiempo más o menos rápido. Una cosa que diré que creo que es importante, y tal vez mucha gente no lo entienda, es que una central nuclear tiene combustible en el emplazamiento nuclear típicamente para 2, 3, 4 años. Entonces, si por lo que sea hay algún tipo de alteración en el suministro, realmente tienes 4 años a buscar una alternativa y ver una fuente diferente de tu suministro. Con lo cual, o sea, ahora mismo lo está bien, tú lo has dicho, a nivel global, Europa, Norteamérica, por razones geopolíticas, están buscando independizarse más de los servicios de combustible que Rusia solía proveer. Entonces, siempre y cuando se pongan los medios a tiempo, no hay ningún problema para cambiar de proveedor. Y fíjate, estamos viendo ahora mismo
por ejemplo, Enusa en España, creo que conocéis, Enusa es nuestra empresa nacional del combustible, que es un fabricador de combustible independiente. Ellos pueden fabricar en España, en Enusa, combustible como el fabricado en Rusia, el WWR, o puede fabricar combustible para reactores de buena ebullición o de Westinghouse. Para la industria nuclear llevamos, pues eso, 50 años con un mercado global y competitivo, y creo que ese mercado continúa existiendo. Algunos países, como tú has dicho, a Europa o a lo mejor América del Norte, han decidido que no quieren depender de los servicios que produce Rusia, pero hay muchos otros países, por ejemplo en África o en Sudamérica, que realmente no tienen esos condicionamientos, o sea que el mercado sigue siendo global. Otro punto en la agenda, justo dices que la seguridad de suministro, por supuesto, muy importante, pero otro punto justo en la agenda de Europa es el tema verde y la competencia de la energía nuclear con las fuentes de energía renovable. ¿Cómo ves esta competencia? Bueno, realmente yo nunca lo llamaría competencia, o sea, me parece, y realmente es una cosa que me encantaría enfatizar a las personas que están desarrollando las políticas energéticas. Ningún país, o muy pocos países, francamente, pueden depender de una sola fuente de energía. Entonces, la energía nuclear, en mi opinión, es un complemento perfecto a otras energías, incluyendo, por supuesto, las renovables, a la hidroeléctrica o cualquier otra que diferentes países decidan utilizar. O sea, y de hecho, una cosa que me parece muy importante es que la energía nuclear, hoy por hoy, tal vez la única otra que sería comparable sería la hidroeléctrica, es una de las pocas energías que es sin emisiones de carbono, que puede producir energía 24 horas al día, 7 días a la semana, básicamente dependiendo de nada. Entonces me parece un complemento perfecto para las renovables, que como tú sabes, pues obviamente son intermitentes. Entonces las redes eléctricas, para empezar, necesitan tener un componente muy importante de lo que llamamos, pues eso, energías de base para energías que son despachables 24 horas al día, 7 días a la semana, para poder contrarrestar la intermitencia de las renovables. Entonces, a mí no me parece que es una competición, me parece que tiene que ser una colaboración. Y yo creo que, por ejemplo, en Europa, si ves las últimas decisiones del Consejo Europeo, ahora mismo la energía nuclear se ha considerado como una de las tecnologías estratégicas para que Europa pueda alcanzar el net cero de emisiones. Entonces, yo creo que ya en Europa se está reconociendo como esta colaboración y no poner todos los huevos en la misma cesta es importante. Tenemos que diversificar nuestra generación. Sama, muchísimas gracias por esta visión internacional, pero a la vez con apuntes muy concretos en temas de seguridad de suministro, la seguridad en sí y el medio ambiente que, por supuesto, preocupan a muchas personas. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. La directora general de la Asociación Nuclear Mundial nos ha contado sobre el rol que puede desempeñar la energía nuclear en el mundo y en la Agenda Verde de la Unión Europea. Ha destacado la colaboración internacional y varios proyectos multinacionales que comparten diferentes países. Aún me quedan preguntas sobre la seguridad, los desarrollos de nuevos reactores nucleares, el uso de agua. Os propongo hacerlas en unos días en la siguiente entrevista y os adelanto que tendremos un invitado muy especial desde Francia, el coordinador principal del sector nuclear francés, la persona con mucha experiencia técnica y de gestión de proyectos. Mientras tanto, os deseo muy buena energía y hasta pronto.